Hola, esto es América en Crisis, el espacio de la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo en una nueva etapa. Eh, Hoy para presentar eh, eh, con a quien nos hablará sobre la migración centroamericana y las nuevas políticas de Biden, el gobierno de Joe Biden, que parecen ablandar las de su antecesor, Donald Trump. Pero, bueno, y nuestro invitado es Alberto Pradilla, que ha estado en diversas partes del mundo eh, haciendo coberturas en Líbano, Palestina, Ucrania, Venezuela, especializado en temas de derechos humanos, migración, política y violencia. Y ahora está en México trabajando para en Animal Político, no para Animal Político, sino colaborando con Animal Político. Y antes estuvo en Guatemala 2 años, creo, ¿verdad, Alberto? ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Yo trabajaba antes en Plaza Pública, que es un medio independiente en Guatemala, que Ajá. también, bueno, pues una de sus especialidades, una de sus temas fundamentales es la migración. Y también ahora trabajando en Animal Político, una de mis especialidades es pues la migración centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos. Lo has seguido además muy a ras de tierra, ¿no? Acompañando las caravanas, entrevistando, y lo has hecho en Guatemala, lo has hecho en México, ¿no? ¿Cuál es, nos puedes dar un panorama de cuál es la situación hoy? Sí, bueno, creo que hay un incremento. Es obvio que las cifras dicen que hay un incremento de la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos. Creo que erróneamente se está atribuyendo esto a las políticas de Joe Biden. Esto es un discurso bueno, promovido por la oposición republicana y por la gente cercana a Donald Trump, pero que obvia a una cuestión fundamental, y es que las condiciones de vida en Centroamérica no han cambiado. Es decir, las razones que explican por qué miles de hombres, mujeres y niños marchan de Centroamérica no han cambiado. Esto es las altas tasas de violencia, la pobreza, que por ejemplo en el caso de Honduras afecta al menos a 6 de cada 10 personas, según cifras del Banco Mundial, que deberían de ser revisadas ahora después de la pandemia, y a un nuevo elemento, que es el cambio climático. El cambio climático ha provocado, por ejemplo, que el año pasado el final del año pasado fuese el que más eventos de tormentas, huracanes y demás tuvieron en la zona de Honduras, Guatemala, El Salvador, sur de México. En concreto, los huracanes Eta y Iota destruyeron buena parte de la infraestructura en el Valle de Sula, que es además la zona, digamos, más productiva de Honduras. San Pedro Sula es la segunda ciudad después de Tegucigalpa, pero es la zona industrial. Hay miles de personas que se han quedado sin casa, que no tienen dónde dormir, duermen debajo del puente, duermen en la calle, en tiendas. Entonces, unido, es decir, la violencia continúa, la pobreza sigue agravada por la pandemia, las fronteras se empezaron a abrir después de unos confinamientos muy duros en Centroamérica, y todo esto se le unió el impacto de los huracanes. Entonces, pues era de esperar que el incremento del flujo migratorio iba a llegar. Y a esto, pues es verdad que se une también el tema de que se están permitiendo, o sea, Estados Unidos ahora está aceptando menores de edad no acompañados, y eso pues ha hecho que se incremente el flujo de menores que llegan para salvarse, para tener otra vida. Pero no creo que haya que pensar en términos de efecto llamada, sino en efecto de por qué la gente se marcha. Es decir, mandar a tu hijo de 6, 7, 8 años solo con un tío para hacer un camino terriblemente peligroso a través de México, para jugarse la vida en la frontera, para luego estar ahí solo, eso es, o sea, digo, eso es algo muy poderoso, te tiene que llevar a ello. Sí, sí, ya tras los acuerdos de paz
se advertía, ¿no? Esto deja de ser una migración, digamos, a cuentagotas, relativamente, para convertirse en algo masivo. Y con estos elementos que tú nos subrayas, ¿no? Bueno, pues muchísimo más. Y aquí hay un tema también, que es Estados Unidos podrá ablandar, Biden podrá ablandar la política respecto a la migración. Y eso, bueno, veremos. El problema está en cómo, eh, en cómo influye en una situación que fundamentalmente es de Centroamérica, del Triángulo Norte, estamos hablando ahora en especial, que ellos construyeron durante 150 años, ¿no? Porque Centroamérica ha sido la región más golpeada de América, y estamos hablando ya de, ¿no? Y el Caribe, porque es la zona estratégica para ellos. Y 150 años han practicado una serie de políticas, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder allí? ¿Tienes alguna idea? A ver, por poner un poco claros algunos conceptos, Biden ha modificado algunas políticas y otras no. Es decir, ha puesto fin a una política que se llamaba MPP o política de protección de migrantes, protocolo de protección de migrantes, que era una fórmula por la cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos eran devueltos a México pues a esperar su proceso con un juez de asilo estadounidense. Eran obligados a esperar en ciudades peligrosas como Nuevo Laredo, Tamaulipas, Matamoros, Tijuana o Juárez, ¿no? Por este proceso, 70.000 personas fueron expulsadas a México. Organizaciones internacionales han documentado como muchos de ellos fueron secuestrados, fueron extorsionados, fueron amenazados. Incluso el gobierno mexicano tuvo una política de expulsión de esta gente que estaba pidiendo asilo y con autobuses los trasladaba a la frontera de Guatemala, en lo que es una violación del derecho a asilo, ¿no? Esto fue un acuerdo, el MPP fue un acuerdo entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador que funcionó durante 2 años y Joe Biden puso fin a esta política. Bien, esto sí que ha permitido que progresivamente pues las personas, por ejemplo, que vivían en el campamento de Matamoros, que llevaban más de un año viviendo en tiendas de campaña a orillas del río Bravo, pues pudiesen cruzar a Estados Unidos y ahora sigan su proceso allá en Estados Unidos. Sin embargo, no ha cambiado todas las políticas migratorias. Y, por ejemplo, y este es un tema fundamental, el título 42, que es una ley que impuso Donald Trump, es una normativa que impuso Donald Trump apoyándose en la emergencia de la COVID-19. Esto fue en marzo de 2020. A través del título 42, lo que determina Estados Unidos es que nadie puede cruzar, o sea, las fronteras se cierran, se suspende el derecho a asilo y quien cruce de forma irregular, sobre todo, bueno, mexicanos y centroamericanos, pues pueden ser inmediatamente devueltos a territorio mexicano. Esto es una fórmula similar a la que opera, por ejemplo, en España, en Melilla, en este enclave terrible en el norte de África, donde las personas subsaharianas que tratan de saltar la valla eran expulsadas inmediatamente por la policía española o la Guardia Civil a través de un procedimiento a todas luces irregular, ¿no? Este título 42 que implementó Donald Trump sigue funcionando actualmente. Y es por esto que estamos viendo que, por ejemplo, familias que cruzaron por Tamaulipas hasta Estados Unidos, luego están siendo devueltas en Juárez o en Tijuana, porque pues al parecer el gobierno estatal de Tamaulipas decidió no aceptar familias que fuesen devueltas por Estados Unidos. Entonces, claro, hay un incremento, es verdad, en el número de personas que está llegando, pero por otro lado creo que hay que tomar en cuenta también que quien es devuelto por Estados Unidos vuelve a intentarlo. Es decir, hay gente que lo intenta 1, 2, 3, 4 veces, ya que pues nunca es procesado dentro de una por estar de forma irregular en Estados Unidos, no tiene riesgo de ser encarcelado. Entonces, esto es un elemento. Por otro lado, si me dices qué va a pasar, bueno, pues el flujo de migrantes siempre va a continuar si las condiciones materiales
no cambian en el lugar de origen, al margen de elementos, pues, de elementos básicos como también la reunificación familiar, es decir, el flujo hacia Estados Unidos ya tiene décadas y hay gente que tiene su familia ya y que no va a quedarse en su país porque su vida está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy posible que México ejerza nuevamente, tanto México como los países centroamericanos, ejerzan de carceleros de sus propias poblaciones, eviten, o sea, es una paradoja, ¿no? Recientemente ha habido detenciones, había unas detenciones, por ejemplo, en El Salvador o en Honduras, que la policía les impide salir, y es bueno, son países que no garantizan las condiciones de vida de sus ciudadanos y, sin embargo, tampoco les dejan salir. Es decir, es una especie de estado cárcel en el cual los pobres se mantienen siempre más pobres. Yo creo que, bueno, en este sentido, Biden, pues con una retórica diferente a la de Donald Trump, pues hará lo mismo o algo similar a lo que hizo Donald Trump, que es primero presionar a México para que sea la primera línea de la barrera. Y luego sí que es verdad que hay algo que va a cambiar en el términos de política exterior hacia Centroamérica. Parece que Biden va a poner mucho énfasis en el tema de la corrupción a la hora de condicionar las ayudas de cooperación exterior. Creo que en esto Biden y López Obrador tienen una idea similar, y es que hay que atajar las razones de la migración en el origen. Lo que pasa es que hasta ahora la verdad es que no ha habido ayudas y sí ha habido mucha inversión en policía. Entonces, quizás ha habido todavía mucha retórica. Pero bueno, creo que sí, hacia las ayudas, pues va a haber una mayor, pues ponerle más importancia al tema de la corrupción, ¿no? Solo un detalle, veamos que durante la administración de Donald Trump, en Guatemala termina la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que era un organismo que se había implementado desde 2006 y que había conseguido, era contra los aparatos irregulares dentro del Estado guatemalteco, contra la corrupción. Llegó a meter en la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Cuando llega Trump, se le retira el apoyo y entonces el gobierno guatemalteco opera para expulsarlos. Lo mismo, hay un intento fallido en Honduras, que es la Maqui, que esto estaba apoyado por la OEA, pero fíjate que Juan Orlando Hernández, que es el presidente que este año tiene, hasta que este año hay elecciones, ha sido señalado estas mismas semanas por narcotráfico en tribunales de Estados Unidos y siempre tuvo el apoyo irrestricto de Donald Trump. Entonces, creo que vamos a ver un condicionante por parte del Partido Demócrata a las ayudas, que sea a cambios políticos en los países expulsores de migrantes. ¿Va a ser suficiente? Pues no lo sé, no lo creo. Hasta ahora, digo, es similar a las políticas que ya tuvo Obama y bueno, pues la migración no cambió, porque como bien decías, son estructuras muy profundas, datan de décadas. Pues recordemos, por ejemplo, por irnos a la historia, el golpe de Estado que termina con la deposición de Jacobo Arbenz en Guatemala y el inicio de la guerra civil interna. Desde ahí hasta el golpe de Estado que hay en 2009 contra Mel Zelaya en Honduras, el apoyo a las contras en Centroamérica durante las guerras. Es decir, el papel que han tenido empresas como la United Fruit Company, que inventó ese triste concepto de repúblicas bananeras. Todo ese cóctel hace que en Honduras, Guatemala, El Salvador, cada uno con sus especificidades, pero pues haya unos elementos generales, que es una violencia desmedida, aunque es verdad que en El Salvador ha disminuido muchísimo desde la llegada al gobierno de Nayib Bukele, una pobreza terrible y encima ahora pues una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Ya. Sí, México tiene tenemos en México una larguísima experiencia en temas migratorios, ¿no? Incapaz fue ese gobierno, ¿no? Los gobiernos de Estados Unidos en detener las oleadas migratorias. Pero lo que pasa es que aquí obra también el factor de que tienen que atravesar México.
y tienen que atravesar, otros tienen que atravesar, bueno, los salvadoreños tienen que atravesar Honduras y Guatemala, y los hondureños Guatemala. Es decir, hay este otro fenómeno, hay como varias fronteras que hay que vencer, porque de la otra manera podrían ser permeables. ¿Quién sabe? Porque en México, claro, tú eres mexicano, entonces tienes la facilidad de encontrar la manera de meterte por el desierto de Arizona, ¿no? Pero si vienes de Centroamérica y aparte no conoces la zona, en fin, quedas en manos de los polleros, lo que llamamos en México los polleros, ¿no? Eh, eh, o sea, parece una situación que tiene que eclosionar. eh, Pareciera, ¿no? Y eclosionar más o menos pronto, o sea, así era la impresión, ¿no? Bueno, yo creo que México va a seguir ejerciendo la labor de policía que ha ejercido siempre, ¿no? Creo que, bueno, la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue interpretada con esperanza y de hecho hubo un inicio de cambio de política migratoria. Recuerdo enero de 2019, cuando se otorgaron 13.000 tarjetas de residente por motivos humanitarios que permitían a los migrantes moverse libremente por México, lo cual les hacía que no tenían que ir en las sombras tratando de esconderse del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Pero eso rápidamente cambió y por las presiones de Donald Trump y bueno, pues el actual gobierno mexicano ha adoptado una política beligerante y además de orgullo, digamos, de ejercer el control migratorio, ¿no? Se está generando una retórica xenófoba por la cual se criminaliza a los migrantes diciendo que caen bueno, que son engañados o que son parte de redes criminales, cuando la realidad es que es la única alternativa que tienen que huir, es decir, no tienen dónde ir y la única alternativa que tienen es pues recurrir a estas redes criminales que controlan el territorio mexicano o buena parte del territorio mexicano. Um, es curioso porque algunos movimientos que pudieron servir para evitar en parte esta dependencia del crimen organizado, como fueron las caravanas, sobre todo recuerdo la 2018, que permitió que miles de personas llegasen a Tijuana sin pagar un pollero y sin ser detenidos por la policía, con la sola protección de los medios de comunicación. Pues eso ha sido muy criminalizado por parte del actual gobierno que bueno, pues los asegura que es algo inventado por los traficantes, es algo manipulado, pero obvia la cuestión fundamental, y es que en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, puedes morir de hambre, te pueden matar a tiros, hay miles de personas que se han quedado sin casa después de los huracanes. Entonces, parece ser que lo que les están pidiendo a esta gente es esténse calladitos en su casa y esperen y muéranse de pena y esperen que no vamos a hacer absolutamente nada, pero no nos generen un problema. Eh, Fíjate que hace año y medio se anunciaron unas ayudas por parte de México al Triángulo Norte. Bueno, en principio iban a ser Salvador y Honduras, que iba a ser la expansión de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues eran 30 millones de dólares para cada país. A finales de febrero de este año, no sé si habrá incrementado, solo se había completado el 6% de aquellas ayudas. Se prometió que serían 40.000 puestos de trabajo y apenas se había llegado a los 2.000 inscritos. Entonces, bueno, ahora se vuelve a anunciar que habrá planes, que se conseguirán millones de puestos de trabajo, pero pues bueno, no parece muy creíble teniendo en cuenta el nivel de ejecución que se ha tenido hasta ahora. Entonces, yo creo que, pues eso, lo que el gobierno mexicano quiere es que los migrantes sigan cruzando en las sombras, que sigan cruzando hacinados, jugándose la vida con polleros, pero siempre y cuando no sean visibles, porque bueno, pues la caravana supuso la visibilidad, ¿no?, de esta gente que está harta y que anda por desahuciados sus países y marchan a buscar otra vida, ¿no? La verdad, no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Es decir, creo que como mucho se endurecerán las políticas por parte de México, habrá más policía, habrá más represión, habrá más control,
y habrá pues, más discurso cínico de este que dice que cuando se detienen a migrantes, se les detiene, se les encierra y se les deporta, se dice que se les rescata, se les aloja y se les acompaña de vuelta a casa, ¿no? Eh, eh, bien, aquí hay, obviamente, México cuando propuso este inicial proyecto de acompañar, cuando recién entró López Obrador, el desarrollo, es decir, ayudar al desarrollo de Centroamérica, ¿no? Particularmente el Triángulo Norte, parecía como imitar el proyecto del Plan Puebla-Panamá y así estaba asociado al proyecto del Tren Maya, ¿no? Entonces, es decir, a un proyecto de avance sobre... Pero el proyecto del Tren Maya, como vemos, es un proyecto que está detenido por inviable. Entonces, además de los enormes problemas que tiene, de las enormes deformidades que introduciría, parece también inviable, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, y no vemos al gobierno mexicano metido en tal cantidad de gruesos problemas nacionales que difícilmente, ¿no?, va a ocuparse de nada más que de sí mismo. Por otro lado, una pregunta. Eh, Da la impresión de que esto en las coberturas que tenemos con compañeros y compañeras que están en Estados Unidos, ¿no? Eh, que lo que sucedió el triunfo de Biden y este giro que está dando, ya no hablemos solo en términos de migración, sino de un poco como que aspira a crear un nuevo New Deal, ¿no? Estilo años 30, bueno, eso opinan algunos, ¿no? Estuvo empujado en mucho por el movimiento social, ¿no? Y desde luego, las vidas negras importan, pero también las comunidades de migrantes, justamente, las comunidades latinas, ¿no? Y no sé si habrá alguna especie de presión de estas comunidades y en conjunto, ¿no? Creo que, porque se va formando como una serie de redes, ¿no? Allí entre que podrían presionar hacia una mayor apertura de la política de Biden, de más que mayor apertura, de mayor colaboración, de políticas de mayor apoyo a Centroamérica. Pero esto, bueno, lo digo porque está ahí, ¿no? En el aire, nada más, ¿no? Sí, yo lo veo, a ver, pues claro, uno de los retos de Biden ahora mismo es el tema de la legalización de 11 millones de indocumentados de personas sin papeles que planteó, ¿no? Entonces, es verdad que ha hecho promesas ambiciosas, al menos. Lo que pasa es que creo que lo que no ha tomado, o sea, no sé si no se tomó en consideración, o sea, se tuvo esta visión naif de decir, señores, por favor, no vengan, creyendo que el hambre entiende de calendarios y de, no, es que a sus, claro, cuando uno le dice, bueno, es que aquí se va a regularizar gente, claro, pero es que la situación ahora mismo, por ejemplo, se decía en el Valle de Sula, es dramática. Entonces era lógico que la gente iba a tratar de escapar. O sea, esto es algo que se veía viendo desde septiembre, cuando se abrieron las fronteras después del confinamiento. Es decir, era algo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir y por eso me parece que a veces pues el vuelo que está tomando esta historia, que en realidad es algo que está, o sea, la llegada de migrantes, o sea, el incremento de llegada de migrantes hacia Estados Unidos lleva dándose de forma continua en los últimos años. Hubo un descenso por el único elemento que consiguió parar el flujo, que fue la pandemia, no fueron las policías, no fueron los gobiernos, fue la pandemia. Y ahora pues, se ha reactivado con más fuerza porque a las razones anteriores de huir se le suma una mayor pobreza y se le suman los daños por los desastres naturales. Recordemos, por ejemplo, que hace 20 años hubo también un terrible huracán en Honduras que destruyó buena parte de la infraestructura y que sus consecuencias siguen todavía presentes en el país centroamericano. Entonces, pues ahora que ha habido dos huracanes, pues era lógico que se iba a incrementar. Entonces,
No creo en esa visión que dice que todos son unos engañados y que se van porque les han mentido, aunque seguro que las redes criminales engañan, mienten, estoy seguro, o sea, eso no hay ninguna duda, pero no creo que tengamos que mirar para otro lado con el tema de cuáles son las condiciones materiales en las que viven. Y por otro lado, me parece relevante los gobiernos centroamericanos que, o sea, claro, van a ejercer mucha mano dura por orden de Estados Unidos para impedir que su población huya de sus propios países. Sin embargo, ha sido incapaz de protegerles y algunos están señalados, pues, por ejemplo, como Juan Orlando Hernández, de graves delitos, ¿no? Y han sido, o sea, pues eso, su hermano ha sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos y hasta ahora ha sido un gran aliado de Washington. Sí. Oye, ¿nos puedes abundar un poco sobre el efecto no solo de los huracanes, sino del deterioro ambiental como precipitador? Porque no lo vemos, nos parecía, bueno, sí, llega, ¿no? Los huracanes, son zonas, ¿no? Pero tú hablas de un deterioro que es muy rápido, ¿sí? ¿Es una zona de particular deterioro de medio ambiente? Sí, bueno, los efectos del cambio climático están teniendo un impacto muy fuerte sobre todo lo que el denominado corredor seco de Centroamérica, que va desde Guatemala hasta Nicaragua. Eh, es una zona árida que ya había tenido, o sea, bueno, corredor seco, como su propio nombre indica, pero que el hecho de, o sea, las sequías provocadas por el cambio climático están causando grave escasez, sobre todo en el tema de las cosechas. Es decir, se ha incrementado mucho los casos de hambre, de necesidad, porque lo que antes se cosechaba, ahora no. Y entonces esto también está incrementando la migración. Pero por otro lado están, pues eso, los golpes violentos de la naturaleza, ¿no? Las tormentas Eta y Iota anegaron grandes partes de Guatemala y de Honduras. En Honduras, casas muy precarias pues fueron destruidas y no ha habido apoyos gubernamentales que permitan la reconstrucción, con lo cual a día de hoy, ahora mismo, meses después, estaríamos hablando de 5 meses después de los huracanes, que la gente está durmiendo en la calle. Entonces, cuando los gobiernos y los policías les dicen váyanse a casas que no tienen casa donde ir. Claro. Y además viviendo en la calle en condiciones de pandemia, debe ser un horror, ¿no? Un auténtico horror. Bueno, creo que lo reflejas bastante bien en tus crónicas, bueno, te voy a llamar reportajes y crónicas, ¿no? Eh, eh, ¿Hacia dónde seguimos? Podríamos seguir eh, esta historia, ¿hacia dónde? Es que hay como muchas vertientes, ¿no? ¿Qué sugieres? ¿Qué más nos quieres contar? Porque No si sé, no, está cada cosa complicada. Yo, a ver, creo que por lo menos, creo que, o sea, obviamente nadie migra por gusto, ¿no? Creo que obviamente el cambio profundo debería de venir pues de las condiciones materiales de las personas en sus lugares de origen. Pero esto, como bien decías, obedece también a problemas estructurales de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, creo que por el momento creo que serían imprescindibles políticas que garanticen los derechos humanos de las personas en tránsito, que no tengan que jugarse la vida, como ocurrió, por ejemplo, en enero de 2021 con los 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en Camargo, Tamaulipas, un caso por el que están encarcelados 12 policías estatales y del que apenas sabemos nada. Creo que eso es una cuestión básica, que se garanticen los derechos humanos de las personas que huyen, que son personas que no se marchan por gusto, que son personas que huyen. Fíjate, solo este año hay 22.000 solicitudes de asilo aquí en México, es decir, se ha dado un récord histórico en las solicitudes de asilo en México. Entonces, digo, pues las condiciones están muy complicadas y lo más previsible es que el flujo continúe. Pues yo creo que habría que tener una política
humanitaria, no una política de captura, detención y expulsión. Los videos de hace un par de semanas del Instituto Nacional de Migración realizando desfiles militares en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, en Tapachula, lo que muestra es que la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es responder a la huida de hombres, mujeres y niños pobres que quieren salvar sus vidas, que no soportan vivir más en Centroamérica. Su respuesta es policías, es militares, es gente que va a capturarlos, a encerrarlos y a devolverlos a sus casas, a las casas de las que ellos están tratando de huir, a los que tienen casa, claro. Ah, ahora, tú notas a nivel mundial una base en el trabajo de los derechos humanos en torno a los migrantes. No, Hay, no, no, en absoluto, es infame. Es decir, en España, por ejemplo, el trato que están recibiendo los migrantes subsaharianos que llegan a Canarias jugándose la vida en pequeños barcos precarios, pues es inhumano. El Mediterráneo es una gran fosa común en la cual a veces los países ni siquiera han querido ir a recoger los cuerpos de quienes mueren ahogados tratando de huir de la miseria y de la guerra, ¿no? No, o sea, es un fenómeno global el hecho de que los países ricos se montan sus barreras e impiden o sea, países que se enriquecieron empobreciendo a otros, montan sus barreras para impedir que esos pobres les lleguen a sus casas y subcontratan a países que están limítrofes en situación más complicada, en este caso México, Marruecos, Turquía, para que ejerzan ellos el control. Eso a veces se da la vuelta y estos países también utilizan a estos migrantes como moneda de cambio también, ¿no? No son buenos momentos para los derechos humanos los migrantes. sí, me refería más bien a los movimientos en favor. Si tú los notas que crecen, que se va insertando, por ejemplo, la preocupación, la demanda por el respeto a la migración, se va incrementando en los programas de las organizaciones también políticas, ¿no? De izquierda, este, si esto está sucediendo o no, o sigue siendo muy marginal. Yo creo que sigue siendo marginal, la verdad. O sea, es decir, en México se ha dado un proceso de transformación política apoyado por grandes sectores de la izquierda, que una de las grandes víctimas ha sido precisamente los migrantes. Y bueno, salvo sectores muy concretos que trabajan en el ámbito de la migración, pues se ha dado por bueno que sacrificar a los migrantes no pasaba nada, ¿no? El gobierno, o sea, digamos, teniendo en cuenta pues, las limitaciones que tiene un gobierno, el gobierno de España, que está con el Partido Socialista y Podemos, pues también está haciendo exactamente lo mismo. No digo que sean gobiernos revolucionarios ni mucho menos, pero bueno, pues también está en la misma circunstancia, ¿no? Entonces, pues creo que hay organizaciones de base que siguen trabajando, que siguen denunciando, pero, pero parece ser que, pues que la migración entra en la parte de la realpolitik y que los pobres siempre tienen que ser sacrificados y que solo se les permite entrar cuando se necesita mano de obra barata, ¿no? Entonces sí que se hace un poco la vista gorda para que entren, para que trabajen, para que se les explote, pero si no, mientras tanto, pues se monta todo este pues, muros y contención y policía y demás. Sí, bueno, en términos utópicos, yo que soy un optimista redento, perdón, creo que, bueno, que el factor que va a ser el dinamizador del cambio, creo que va a ser los movimientos migratorios, me parece. Es decir, que si pensamos en términos de utopía, vemos por un lado el feminismo, ¿no? El ecofeminismo, ¿no? Este ecofeminismo, vemos los movimientos indígenas de todo tipo, es decir, en todo el mundo. Y creo que el tercer factor es la migración como un fenómeno, porque además
En México ha tenido un efecto que no hemos advertido bien durante tanto tiempo de migración, ha transformado la cultura mexicana inadvertidamente, ¿no? Y creado una cantidad de redes entre los dos países que, bueno, ya se reflejó la importancia de la votación de la población latina en Estados Unidos, pues decisiva para el triunfo de Biden, ¿no? Pues decisiva. Entonces, pero, o sea, está como ahí en el fondo. No sé si deberíamos hacer como un trabajo más, bueno, esto es un decir, ¿no? Tú y yo, deberíamos hacer un trabajo mayor, en términos de visibilizar a la migración no solo como un problema, sino como una alternativa. Y a lo mejor había que buscar los elementos en los que se puede mostrar que son una alternativa. No lo sé, ¿no? No sé, no, la verdad no lo había reflexionado así. No, bueno, Coincido, porque no eres tan ingenuo como yo. coincido contigo en que el feminismo es el movimiento que está transformando nuestra realidad ahora. El tema migratorio, obviamente, sí, las sociedades cambian por el aporte de la gente que llega. No sé si actualmente eso tiene tanto impacto, la verdad no lo sé, no lo he estudiado. Creo que, de hecho, creo que es algo interesante, ¿no? Porque que deberíamos de fijarnos también más, o sea, de hablar tan menos de la épica del relato, del tránsito, y también hablar de cómo pues de cómo estas sociedades son transformadas en términos positivos, en términos de pluralidad, en términos de pluriculturalidad, pero y sobre todo en un contexto en el cual también hay un avance muy fuerte y muy peligroso de la xenofobia. Claro. Bueno, de alguna manera quedan ahí, revisar bien lo que sucedió en el 20 y lo que suceda con el movimiento social en Estados Unidos, del cual creo que tendremos mucho que esperar, entre otras cosas por esta razón, ¿no? Porque nos va a mostrar este tipo de fenómenos en los cuales eso, ¿no? La migración termina mostrando sus virtudes, sus enormes virtudes. Además, como discurso contra las visiones chauvinistas, nacionalistas, ¿no? Contra una visión más plural del mundo. Bueno, pues vamos a seguir dándote lata, porque es que la siguiente vez creo que te pediremos como una especie de lo que haces normalmente en tu trabajo, de crónica que nos cuente historias y que nos conmocione, ¿no? Que nos ponga los pelos de punta, ¿no? Bueno, ya tenemos los pelos parados de punta, pero cuando leo uno tus reportajes, se paran los pelos de punta porque tomas siempre personas en concreto, la estás siguiendo, estás acompañándolos, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues te agradecemos muchísimo por este día y estaremos dándote lata Claro, a la orden. en adelante. Bueno, Seguro, pues muchas gracias. no, a ti. Nos despedimos entonces y hasta la próxima. Para contextualizar el tema que acabamos de tratar, hago un resumen histórico sobre Centroamérica y sus relaciones con Estados Unidos, lo más narrativo posible, viendo hacia ambos lados. Si América Latina, voy a leer en lo fundamental, si América Latina toda es el traspatio estadounidense, nadie ha recibido peor trato que Centroamérica y el Caribe, que para ese país constituye su más importante área estratégica en el planeta. Ha sido así desde la última parte del siglo XIX, que Washington se sintió capaz de retar abiertamente a las grandes potencias, cuando menos en el Nuevo Mundo. Empezaré por la historia centroamericana anterior, previa. Y esto es una cita. Los mexicas inician la ceremonia de su fiesta o renacimiento de Tezcatlipoca en el templo mayor de la gran Tenochtitlan,
Unos 400 señores, desarmados todos, asidos de las manos, bailan. Poco más de 3000 los observan sentados. Con la mitad de sus hombres, la otra mitad la deja cuidando a Moctezuma, que sigue preso, se dirige al Teocalli y cubre las puertas del Coatepantli, mientras los mexicas siguen bailando y cantando. De pronto, los españoles se lanzan sobre ellos, espada en mano. Hombres, mujeres y niños, nadie escapa de sus filos mortales. Y esto es también un texto de la visión de los vencidos, es decir, de lo que escribieron los propios, el propio pueblo azteca sobre esa jornada. Cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales, dieron un tajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos, luego lo decapitaron. Lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento, todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hieren. Algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, y había algunos que en vano corrían. Iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Otros, aparentando ser muertos, se salvaron. Pero entonces, si alguno se ponía en pie, lo veían y acuchillaban. Y los españoles andaban por doquiera, por todas estas partes, rebuscaron. Quien dirige esa matanza es Pedro Alvarado, al que enseguida encargarán la conquista de Centroamérica. Eh, y esto es algo, otra cita, eh, de algo que él escribió o ordenó escribir. Como vi esto, yo hice proceso contra ellos y contra los otros que me habían dado guerra y los llamé por pregones, pero tampoco quisieron venir. Ante tal rebeldía y el proceso cerrado, los sentencié y di por traidores a pena de muerte a los señores de estas provincias y a todos los demás que se hubieran capturado durante la guerra y que se tomasen después, hasta que diesen obediencia a su majestad, que fuesen esclavos, se rasen, y de ellos o de su valor se pagasen 11 caballos que en la conquista de ellos fueron muertos. Así dicen sus cartas de relación, las de Pedro Alvarado. ¿Y quién las resumió? Todos sus relatos están envueltos en una atmósfera de guerra y de justificación de sus actos bélicos, obsesionado por demostrar que la rebeldía y la maldad de los indios le obligaban a actuar con dureza y a ser esclavos. De la impresión que prefería acercarse a los indios más de guerra que de paz por la facilidad para ser esclavos que la declaración de guerra les ofrecía. Eh, Casi 5 siglos después, en 2021, en la Tacuilula que el Diablo Blanco Don Pedro suma a su rosario de matanzas, los diarios informan. Hombres con uniformes oscuros asesinan a 5 mareros. Históricamente hay algo más que casualidad en ello, ¿no les parece? De esa manera, la cintura de nuestro continente, como la llama Armando Bartra, inicia el camino que la separará de la Nueva España, el hoy México. Eh, Mesoamérica es una de las de los dos grandes civilizatorios americanos. Eh, na- eh, Tiene unos 3000 años cuando llegan los conquistadores. Perdón, y aclaro antes algo sobre Pedro Alvarado, porque no en todos lados la conquista fue igualmente brutal. Eh, Hombres como Alvarado, desde luego, sobraron, ¿no? Por todos lados. Pero fue, sí, realmente, Centroamérica fue tratada con este tipo de crueldad que, por ejemplo, Cortés no acostumbraba, ¿no? Ni se dio en otros lados. Bueno, eh, te recuerdo, Mesoamérica tiene, para ese momento, es una civilización que tiene unos 3000 años de vida. Está extendida desde el norte de Panamá hasta las dos costas de Estados Unidos, aunque sea en este caso con relativa debilidad, pero está extendida hasta allí. Le-
por su agricultura y por otras cosas, ¿no? Eh, las élites europeas han intentado rebajar la importancia de esa civilización y de de sudamericana que a la llegada de los españoles estaba dominada por el imperio inca. Pero lo que hay en ambas tiene todos los elementos para ser reconocidas como dos de los grandes centros civilizatorios mundiales, que rehicieron sus identidades gracias a lo que creo es el gran acontecimiento en la historia latinoamericana con gran peso indígena, como justamente la propia Centroamérica, es la reconstrucción de estas identidades indígenas que nos sustentan hasta hoy. Eh, Con las guerras y revoluciones de independencia que en general culminaron en 1821, Centroamérica inicia un errático camino como el mexicano, el colombiano, etcétera, que en su caso no le permite formar sólidas bases nacionales cuando Estados Unidos se lanza sin piedad sobre ella y las Antillas, hacia los años 1870. Ambas serán tratadas con una brutalidad que no conoce ni siquiera el resto de nuestros países. Y eso es mucho decir, ¿no? Eh, Recordemos tan solo los años 70 en el Cono Sur, eh, los golpes de Estado en Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no? Permítame leerles algo otra vez. Al romper el alba sobre la ciudad de Guatemala, un avión C-47 volaba ruidosamente bajo desde el sur por las cercanas montañas. Todavía era temprano en la mañana del 18 de junio de 1954. Los rayos del sol aparecían débiles en el este. El tiempo era fresco y brumoso. El avión llevaba un curso directo hacia la capital dormida. Al llegar a las afueras, abruptamente descendió de su trayectoria de vuelo hacia el centro de la capital, en donde se levantaba el majestuoso Palacio Nacional. Bajó en picada sobre la plaza al frente del palacio y entonces viró de nuevo hacia arriba, arrojando repentinamente miles de pequeñas hojas al aire. Viró y se apresuró fuera de la ciudad, desapareciendo por el horizonte. Eh, las hojas quedan tiradas por todos lados, los transeúntes las recogen, la policía, etcétera. Y son notas impresas con letras grandes que portan una insolente demanda. El presidente Jacobo Arbenz debía renunciar inmediatamente. Advertían además que el poderoso avión podía regresar esa tarde y volar el principal arsenal de la ciudad para asegurar la rápida partida de Arbenz. Si no ha renunciado para entonces, las hojas estaban firmadas por Fuerzas Nacionales de Liberación, un membrete, y eran obra de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por siglas en inglés. Y esto está tomado de Fruta Amarga, una extraordinaria crónica, Fruta Amarga, la CIA en Guatemala, que da cuenta de esto que en 1954, cuando Guatemala alcanzaba al fin la posibilidad de crearse eh, sobre bases sólidas y democráticas, bueno, eh, el experimento terminó de esta manera. Ese momento pertenece al inicio de una nueva etapa en la política hacia Centroamérica que para entonces ha experimentado diversas fórmulas. Eh, Doy un giro ahora para resumir brevemente el sentido manifiesto estadounidense que en cuanto a nuestro continente se resume en una conocida frase, ustedes saben, ¿no? América para los americanos. Por increíble que parezca, su fundamento, el fundamento de este destino manifiesto, está reflejado en la Utopía, que es un libro escrito por Santo Tomás Moro al inicio de la conquista del nuevo continente. Eh, y Santo Tomás Moro dice allí que mm, es porque el reino de Utopía, que él crea
bueno, que él crea, que él escribe, sobre el cual imagina, está situado en el nuevo mundo que empieza a descubrirse, ¿no? Para los europeos. Y él dice que los civilizados, y así expropia el concepto de civilización para la suya, tienen derecho de hacer de los salvajes, eh, lo que, no lo que quieran, sino que pueden expropiar las tierras porque las mantienen vírgenes, dicen. Esas tierras están vírgenes. Poco después se instala una de las dos primeras colonias inglesas en estos lados, en Estados Unidos, Virginia, bueno, en general en América, ¿no? Se llama así justo porque considera los lugares que ocupa como virginales, o sea, Virginia, de virginal. Es un absurdo porque se practica allí una agricultura, o sea, los indígenas de esa zona practican una agricultura de base mesoamericana. Los colonos del cargamento inicial están a punto de morir por falta de suministros de Inglaterra cuando los indígenas les hacen el divino regalo, el maíz, junto a otros muchos, el frijol, la calabaza, etc. Según demuestra un trabajo muy importante publicado hará unos 30 años, El maíz, historia de un bastardo, de Arturo Barman, eh, el 90% para entonces, para ese momento y quizás hasta hoy, de los productos alimenticios estadounidenses eh, naturales o industrializados contiene de una u otra manera maíz. Os- eh, y si recordamos, o sea, pues no, bueno, es el mayor productor de maíz en el mundo, los Estados Unidos, y la base de la dieta de los colonos y del país independiente estuvo basada sobre todo en el maíz, ¿no? Y eh, para poderla, para poder manejarlo, bueno, tuvieron que aprender de las poblaciones indígenas norteamericanas la forma de cultivarlo, porque es un cultivo completamente distinto a los cereales de otras partes, y incluso la preparación como alimento. Por mucho tiempo se hacía una suerte de panes en las colonias inglesas de Norteamérica, no naque, saque, tenían muchísimos nombres, ¿no? Bueno, este era una forma de alimento que derivaban de las que usaban las comunidades nativas. Y por nativas no hay nada peyorativo en eso. Nativas quiere decir simplemente natales, ¿no? Eh, Eso lo recuerdan mucho, ¿no? Un momento, hay un día en Estados Unidos que se llama el Día de Acción de Gracias, ustedes saben, en que se festeja, se recuerda, se conmemora como los indígenas de la otra colonia, que no era Virginia, que era la colonia de Nueva Inglaterra, recibieron el regalo de los pavos, o sea, de guajolotes, eh, que lo sacarían que harían lo mismo que el maíz en este caso, es decir, a unos colonos que no tenían idea de que miraban alrededor y no encontraban la idea de que se puede vivir en tierras desconocidas, aunque sean muy abundantes, no es absurdo. Se necesita conocer esa naturaleza para saber manejarla. Bueno, y fueron los indígenas quienes se los enseñaron. Mm, hacia eh, ya antes de su independencia, los poderes que emergerán de su independencia, la de los Estados Unidos, los poderes que emergerán en esta, creen que tienen un sentido providencial para la historia toda de la humanidad, siguiendo el sentido manifiesto, van más allá de ese sentido manifiesto, porque son el futuro. Creen
que su sociedad es como el fin de la historia, culminan la historia. La historia anterior, toda es una especie de preparación para llegar a lo que ellos están construyendo. Y de ahí, y tienen pues este sentido providencial para la historia que eh, va, desde el principio, desde apenas conseguía la independencia, llega a Thomas Jefferson, uno de los padres de de ese proceso, y llevan a decir, tenemos ante nosotros tierras para nuestra generación número 100 y número 1000. Es decir, ellos están viendo como a América toda como un territorio del cual pueden apropiarse cuando se les dé la gana, eh, en términos relativos. Aunque bien saben ya desde entonces, desde fines del siglo XVIII, que les basta con tener como territorio lo que luego van a tomar a México, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se lanzan a la conquista de esos oestes, como ellos lo llaman, son sucesivos oestes que en la parte norte van arrastrando, terminando con extinguiendo poblaciones indígenas, y en la parte sur también, pero eh, toman también con la guerra de intervención de 1846-48 en México, toman la mitad, ¿no? Y con eso les es suficiente para tener, bueno, un país que alcanza de los dos continentes, un extremo a los dos continentes, 6 millones de kilómetros cuadrados, riquísimos, ¿no? Riquísimos, piensa en las tierras de California, ¿no? Entre las tierras más ricas del mundo, o las más ricas del mundo tal vez, serán el granero en buena medida del planeta. Y piensa en los depósitos minerales que ya saben que existen allí, tal. Y eso, sin embargo, en el momento que se produce la intervención, hay que decir, más de la mitad de la población estadounidense y de la clase política no es favorable a la intervención. O sea, quieren México, pero quieren presionar para que, como se hizo con Texas, se les venda, ¿no? Esas otras tierras. Y bueno, pero después de la intervención, ya todo prurito se acabó. Y entonces, bueno, y a partir de los años 80, de los años, perdón, 1970, eh, cuando eh, eh, l- las, las Antillas y Centroamérica van a ser el lugar donde van a empezar a desenvolverse con una política que llamarán del Gran Garrote. Habrá muchas etapas en esa política, ¿no? Eh, en los años 80, esto estoy leyendo, es un estupendo resumen sobre la política de ese país para Centroamérica. Los años 80, la crisis en América Central fue el principal conflicto regional en el hemisferio occidental, en todo el hemisferio occidental, ¿sí? Eh, y su extensión geográfica y política fue más allá de los países del Istmo, involucrados crecientemente al conjunto de las relaciones hemisféricas. De esta forma, durante las administraciones de Carter, Reagan y los años iniciales de Bush, la cuestión centroamericana ocupó el lugar central en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Hay, luego hay un periodo de acuerdos de paz, o sea, es complejo, ¿no? El proceso. Hay también una, ¿recuerdan la revolución nicaragüense? Bueno, hay procesos equivalentes, semejantes en El Salvador, particularmente en El Salvador y Guatemala, y que, que por
la participación de Estados Unidos, se vuelven interminables, larguísimos, ¿no? En Guatemala, la Guatemala que vimos inicia en 1954 y van a estar presentes todavía hasta entrado el siglo XXI. Y en un momento se llegan a unos acuerdos de paz eh, en la zona, y esto es lo que va a empezar a precipitar la migración hacia a Estados Unidos. Aunque ya hemos visto, ya nos ha contado Alberto cómo es el fenómeno reciente. Bueno, eh, pues les agradezco, ya terminamos. Eh, Trataremos las tres en esta serie, en los próximos programas, trataremos las tres sucesivas elecciones de abril y sus consecuencias en en, eh, en Ecuador, en Chile y en Perú. Y en la medida de lo posible, bien, sin más, gracias.